Niño. Vamos a ir ubicándonos. Si hay un hermano que no sea de la Iglesia Católica y esté presente, que quiera preguntar, este es el momento preciso para que haga las preguntas. Solamente tiene que acercarse. Aquí está el hermano que va a ayudar con el micrófono. Aquí, sí. Aquí mismo. Usted mire, que pase aquí al frente. Que pase aquí al frente. La pregunta pueden hacerla aquí. ¿Usted va a preguntar? ¿No? El hermano, no. Primero los que no son de la Iglesia Católica. Primero que no sean de la Iglesia Católica. Si no hay ninguno, pues entonces sí, le damos la oportunidad a los católicos. ¿Es católico? Usted espera ahí. Vamos a ver alguno que no sea católico y que quiera preguntar. ¿A dónde está? ¿El que quiere hablar conmigo? Yo estoy preguntando. La persona que quiera hablar conmigo, que no sea de la Iglesia Católica y que quiera hablar conmigo, es la oportunidad para hacerlo. Si quieren, con mucho gusto. Ah, sí, ahí, puede ser. ¿Ustedes? A ver, hermano, ¿usted es de la Iglesia Católica? ¿Usted es de la Iglesia Católica? ¿Ya? ¿Todavía? ¿Que se quite de aquí o que suba? ¿Que se acerque el micrófono? Ya, que suba, no entiendo, Benjamín. Que suba o que me... Ya un momentico que allá que me van a avisar. Con él. Ah, entonces el de Luis. Pásale el de Luis. Luis, pásale el micrófono al señor. A ver, pruebe el sonido, por favor. Sí, ¿sí me escucha ahí? Benjamín, ¿me escucha ahí? Con ese, hable de nuevo, por favor. Hable de nuevo. Sí, yo soy de esta tierra, crecido aquí en estas parcelas de tierra colorada. Me fui hace años a los Estados Unidos y no vengo casi a esta área, casi no conozco a nadie, mucha gente, solo a los más grandes, pero yo he tenido unas experiencias en la vida. Tengo 14 años de sobrevivir de cáncer. Por la gloria de Jesucristo estoy aquí. No sé qué plan tenga Dios para mí. Estuve en el 2005, julio 7, me dio cáncer. Vine a México a curarme, no pude, me regresé atrás, me operaron en Estados Unidos. Y hoy, después de todo ese tiempo, me he enfocado a estudiar la palabra de Dios. No sé qué, como les digo de antemano, qué es lo que me tiene preparado Dios para mí, pero lo que sea, estoy dispuesto a pasarlo, porque yo sé que no voy a ser eterno en este cuerpo, porque aquí en esta sangre de este cuerpo corre la sangre de Adán, de pecado, de maldición cuando Eva comió y desobedeció a Dios en el huerto del Edén. Eva estaba como un niño, no sabía lo bueno ni lo malo y pecó, y de ahí heredamos todos el pecado. Estuve en recuperación y tengo 14 años, el 7 de julio acabo de cumplir 14 años. En Gálatas 2, él lo sabe, Disculpe, un momentico. Sí. Solo antes, hacer la introducción antes de que comience, solamente que no quedó grabado y estamos grabando, necesitamos que diga si usted pertenece a la Iglesia Católica o a qué iglesia pertenece, para que quede grabado. No pertenezco a ninguna iglesia, solo estudio la palabra de Dios, de la Biblia hacia mí. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, no a Él, no a mí, no a Él, no a nadie, como un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
usa correctamente la palabra de verdad, porque la podemos usar equivocadamente para el error. Muy bien, la segunda pregunta es, ¿usted quiere dialogar conmigo, debatir conmigo o quiere hacer alguna pregunta? No conviene dialogar porque vamos a entrar en controversias No hay ningún problema. y vamos a hacer vanas palabrerías que no va a edificar a nadie. Y no voy a meterme yo a ese juego. A ver. Porque eso no nos va a edificar a nadie. A ver. Lo que usted ya predicó, eso yo lo sé de memoria. En el nombre de Jesucristo le digo, Dios tiene un papel para usted y para mí también. Pero escúcheme algo, a ver, ¿usted cree que es vana palabrería estudiar las Sagradas Escrituras, compartir la Sagrada Escritura, que usted me muestre a mí capítulos y versículos de lo que usted cree, que yo le muestre a usted capítulos y versículos de lo que yo creo? ¿Eso se llama vana palabrería? Si entramos en controversia, sí. No, perdón. Pero vamos si usted quiere de esa manera, empezamos. Entonces suba porque... Subemos. Solamente... ¿Ah? Sí. Solamente que no vamos a necesitar... Sí, usted va a ser de árbitro también, ¿sí? Vamos a necesitar otro árbitro, otra persona que quiera ser de árbitro, que por favor, ¿quién? Otro de árbitro, otro hermano, ¿sí? Venga, uno, para acá. Mientras viene el otro árbitro, me alegra mucho conocerle. Soy el padre de Luis Toro. Es para mí una gran alegría poder estar compartiendo con usted, darle la oportunidad de dialogar. En ningún momento es como usted piensa que quiera pelear con usted o van a palabrería, no. Solo se trata de que estos hermanos y los que nos siguen a través de las redes sociales deben saber que lo estamos grabando. Está saliendo en vivo, Entonces, debe saber que la intención aquí es que si usted tiene la verdad, el mundo entero la conozca. Y si yo tengo la verdad, el mundo entero la conozca. Aquí no se trata de que usted me insulte, yo lo insulto, o que se van a palabrería. No, aquí se trata de dos personas que creen en Dios, que leen las Sagradas Escrituras, que aman al prójimo, que buscan hacer las cosas según Dios. Van a compartir como hermanos, mostrándole al mundo que se puede hacer, que no somos enemigos, que somos hermanos y que podemos dialogar como personas. Solamente que vamos a poner dos árbitros. ¿Por qué dos árbitros? Porque de repente usted se inspira y se le olvida que yo también tengo que hablar. Entonces es necesario que pongamos los puntos sobre la sí, para que ni usted se vaya por un camino y yo por otro, sino que según las normas que coloquemos. Si usted me dice que quiere debatir conmigo, pues entonces lo vamos a hacer. En primer lugar, es necesario de que usted nos muestre con la Biblia por qué usted puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. No he dicho que yo estoy desinterpretando, me puedo dar cuenta. No. Antes de que empiece a juzgar, ahí, por eso le dije a Vicente y a Alem, antes de empezar, yo no vengo a esto. Pero vengo a aclarar. Si yo no voy a edificar a nadie, mejor no hablo. Así de fácil. A ver, entonces no me Lo que usted ya habló, yo estoy de acuerdo en la palabra de Dios limpia y pura de la Biblia. Está bien, pero a ver, entonces no me expliqué. Voy a tratar de explicarme. No, la idea no es que usted se moleste, la idea es que hablemos. Usted dijo que usted no pertenecía a ninguna iglesia, pero que usted leía la Biblia por su cuenta. Eso fue lo que usted dijo. Entonces, el mundo entero necesita saber que según las Escrituras no hay necesidad de estar en ninguna iglesia y que se puede agarrar la Biblia como usted lo está haciendo, interpretarla como usted lo está haciendo. Yo quiero que usted me lo compruebe, porque es que mira,
Usted dice una cosa, yo digo otra, Petronilo dice otra, Pánfilo dice otra. Necesitamos oír palabra de Dios. No necesitamos oír ni la palabra suya ni la palabra mía. Necesitamos oír palabra de Dios. Lo que usted diga lo fundamenta con la Biblia para que no sea vana palabrería. Sí. Lo que yo diga lo fundamento con la Biblia para que no sea vana palabrería. Entonces, usted habla, yo hablo, usted me pregunta, yo le pregunto, y los árbitros van a estar aquí. Solamente, ¿cuál es la idea, árbitro? Vamos a ver si se puede dialogar con el hermano de esta manera. Yo le hago una pregunta, usted me responde. Sí, ya sé las reglas, ya las he visto muchas veces. Está bien. Pero necesitamos decirla porque están grabados. Sí. Y entonces la gente tiene que saber cuáles fueron las normas para ver quién las viola, si usted o yo. Sí, que justo. Entonces, la idea es que si él, por ejemplo, me pregunta y no me deja responder, ustedes tienen que decir, pues tienen que dejarlo responder. Si yo le pregunto, yo tengo que dejarlo responder, ¿verdad? Entonces, luego, la respuesta debe ser de acuerdo bíblico y de acuerdo a la pregunta que yo le hice. Por ejemplo, si yo le hablo a usted de la iglesia, le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que no necesita la iglesia? Usted no me va a salir con las imágenes, porque de eso no le estoy preguntando. Ah, sí. Es del tema que estemos hablando, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos. Para eso están los árbitros. Si él se sale del tema, ustedes le llaman la atención. Listo. Y simplemente le damos la oportunidad, vamos a darle la oportunidad de que confiamos en él, de que él desarrolle la idea. No es que usted venga a dar una prédica, usted viene conmigo a compartir. Yo le pregunto, usted me responde, usted me pregunta, yo le respondo, porque así como yo tengo derecho a preguntarle, usted tiene derecho a preguntarme. Y así como usted tiene derecho a responder, yo tengo derecho a responder. ¿Le parece bien así? ¿Está bien? ¿Los árbitros están de acuerdo? No, dejémoslo así, de modo que solamente necesitamos que él responda. Lo que deben tener cuidado es que si él me pregunta, yo no puedo irme con otro tema. Y si yo le pregunto, no me puede ir con otro tema. Si él agarra a dar un discurso y como comienza a brincar, ahí ustedes lo paran. Igual, ustedes tienen que parar. La pregunta es, ¿dónde aparece en la Biblia, citas, que yo puedo vivir sin estar en ninguna iglesia? Que no es necesaria la iglesia, que la iglesia no sirve para nada, que la iglesia no estoy salva, diciendo eso. o que yo quiero que usted me dice que usted no tiene ninguna iglesia y que usted lee la Biblia. Yo quiero que me dé un capítulo, un versículo donde diga que no se necesita la iglesia, porque usted no tiene iglesia. Usted me da el capítulo y versículo, ya me respondió, entonces yo puedo mostrarle a usted. Si usted no da citas, yo sí le doy citas. Después, usted me pregunta a mí, yo le respondo y usted también puede argumentar. Respóndame. La pregunta, que lo sepa el mundo, y ustedes, y usted, y los árbitros. Pregunta, ¿en qué capítulo, en qué versículo de la Biblia dice que no se necesita la iglesia? Que no hay necesidad de estar en ninguna iglesia. No he dicho eso, Pérez. Usted no tiene iglesia. No. Yo estudio la Biblia y lucho por estar en comunión con Dios y llegar a la iglesia perfecta, sin arruga y sin mancha, que es la novia del Cordero. A otra, en esta situación, se habla de tantas denominaciones. No hay versículos. Yo puedo decirte, yo estudio por mi propia cuenta. Ajá. ¿Para qué? Yo de antemano ya lo dije allá. ¿Para qué me hace la pregunta si ya se lo dije desde allá? Porque no estaba grabando. Ah, y bueno, ya está grabando. desde allá se lo ya está grabando. ahí está. Es que quiero que la todo pregunta, ¿está bien? No hay cita bíblica entonces. La Biblia, yo estudio la palabra de 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Ahí no menciona. Léala. Biblia. Vamos a leerla. Y Vamos a leerla. 2 de Timoteo 2:15. 2:15. Y 3:16 también. Y 3:16. Vamos a leerla.
Sí, Luis. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Explíquela. 3:16. Explíquela. ¿Va a aplicar eso o no? Explíquela eso. ¿Va a aplicar eso? Bueno, eso es lo que está diciendo Dios en su palabra. ¿Qué dice? Que procures con precaución, estudias ese en inglés, a presentarte a Dios, no a los hombres, como un buen obrero de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad. Si dice que usa correctamente, quiere decir que hay posibilidades de que una persona la esté utilizando incorrectamente. Exactamente. Y esa persona puede ser usted Sí, o esa persona puedo ser yo. Y por eso se necesita que la estudiemos correctamente. exactamente. Y es ante Dios. Y ante Dios significa que yo tengo que mirar qué es lo que Dios me pide en las Sagradas Escrituras. Ante Dios no significa que tiene que ser simplemente que yo me vea con Dios y le diga, mire Señor, tú y yo y más nada. No, ante Dios significa como Dios ha mandado, como Él ha pedido en su palabra, porque Dios nos ha hablado a través de su palabra, por medio de los hombres, nos ha hablado Dios y nos sigue hablando. Y no deja de ser Dios el que nos habla. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que yo no puedo decir, yo agarro la Biblia y la leo a mi manera y yo no voy a estar en ninguna iglesia. Porque si usted no me tiene cita donde diga que no necesita de iglesia, yo sí tengo cita donde dice que sí se necesita la iglesia. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 20-21, me viene a decir que la relación con Dios, mi relación con Dios, no puede ser sin la iglesia. Mi relación con Dios, esa que usted dice que tiene que ser con Dios, me dice que no puede ser sin la iglesia. Escúchela, de la Reina Valera. Efesios 3, 20-21. Mi relación con Dios debe ser dentro de la iglesia. Escúchenlo. Edificados sobre el fundamento. Efesios 3, 20. No 2, 3. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. O sea, Dios es todopoderoso y hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Escuche que esto es lo que yo quiero que la gente tenga claro. Dale. Según el poder que actúa en nosotros, a Él A Dios, a Él, sea gloria sea gloria en la iglesia. en la iglesia. Aquí no hay campo para decir que yo puedo darle gloria a Dios fuera de la iglesia. El campo aquí es dentro de la iglesia. Es aquí donde con amor, no por maldad sino por amor, yo digo, ¿cómo usted no hace caso a la Biblia si usted es un leyente de la Biblia, que le gusta escudriñar las Escrituras? Y aquí dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia, y usted dice que usted no pertenece a ninguna iglesia, pero que usted tiene su relación con Dios y que usted lee la Biblia. ¿Cómo me explica usted eso? Dale el micrófono. Cuando la Escritura dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Ahora, ¿qué lugar de la Escritura, muéstrame en la Escritura donde dice que tiene que ser la Bautista, la Pentecostés, la Testigos de Jehová, la Católica o cualquiera? Muéstrame que con el nombre de la Iglesia Católica, el nombre, muéstramelo con la Biblia.
Muy bien. Si usted no sabe, debo aclararle que hay sinónimos en el lenguaje que nosotros tenemos. Por ejemplo, usted a una silla le puede decir asiento, le puede decir, nosotros en Venezuela le decimos silla, taburete, banca, ¿verdad? Que son sinónimos. Cuando Jesucristo mandó a la iglesia, la mandó con una misión católica. El sinónimo que utilizó San Mateo capítulo 28 versículo 19 y San Marcos 16, 15 y Hechos 1, 8 en adelante y Hechos 2. Le vamos a leer varias para que usted se dé cuenta. Cuando Jesucristo manda a la iglesia por el mundo, mira que muestra que es una iglesia católica, que si usted no sabe qué significa, yo se lo digo, universal. Escúchelo. Aquí está el capítulo y aquí está el versículo. Dale. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia de Cristo que Él mandó a predicar es una iglesia a los apóstoles, y Él le mandó a predicar, vayan por el mundo entero a predicar el evangelio. La misión de la iglesia es universal, católica, y es esa iglesia que Él quiso, no cualquier persona. Marcos 3:13, es lo que Él quiso. No es que cualquier persona agarra la Biblia y comienza a predicar lo que le venga en gana. Eso no está en la Biblia. Si usted me lo muestra en la Biblia, yo le creo. Pero Marcos 3:13 viene a decir que no es así. Vamos a escucharlo. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Subrayen la palabra a los que Él quiso. Este que Él quiso no significa que Él puede agarrar la Biblia y la puede predicar como a Él le venga en gana, porque así no lo quiso Jesús. Él llamó a los que Él quiso. Siga. Y vinieron a Él y estableció a 12. Estableció 12. ¿Y qué significa? Ya le voy a responder eso. Déjeme responder la primera pregunta y ahorita le respondo la segunda. Lo que le dice, y mandó, escogió, estableció 12. Eso se llama iglesia, asamblea, congregación, como él decía, 2 o más. Estableció 12. Eso se llama iglesia, los que él llamó. Y pongan cuidado, ¿qué nombre le dio y a qué los mandó? Dale. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y para enviarlos a predicar. Cuando Mateo 28:19 los envía, está enviando a los que Él eligió y a los que Él quiso, lo mandó a predicar por el mundo entero. Por eso se llama Iglesia Católica Universal. Y esa iglesia ha llevado el mensaje por el mundo entero y ha evangelizado y sigue evangelizando a lo largo de toda la historia. En el mundo entero significa en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo XX, en el siglo XXI. En el mundo entero, a lo largo de toda la historia, esa única iglesia, los Jehová no existían, los pentecostales no existían, ninguno de ellos existía. Solo la iglesia católica ha llevado esa misión a lo largo de todos los siglos. Denle el micrófono que quiera preguntar. Ahí le respondí a la iglesia católica, ¿dónde comienza? Comienza en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. ¿Dónde comienza y quién la funda? Vamos a escucharle. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí comienza la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Cuando Cristo funda la iglesia, dice, es mi iglesia.
Al decir mi iglesia, está mostrando que hay otras iglesias que no son de él. Que la de él está fundada en Pedro y le dice, y a ti te doy las llaves del reino. A ti, le dice a Pedro. Lo que ates, Pedro, quedará atado. Lo que desates, Pedro, quedará desatado. La iglesia de Jesucristo, esa que mandó a predicar por el mundo entero, tiene un representante aquí en la tierra, que es Pedro, y que Jesús le da la autoridad de atar y de desatar, que le da las llaves del reino, para que usted y yo entendamos que tiene autoridad. Dele la llave, dele el micrófono. ¿Puedo hablar de varios versículos de ahí, de lo que está hablando usted, de Pedro? Dice aquí, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús, espérame, primera de Corintios 10, versículo 4, o 4, versículo 10. Jesús es la roca. La palabra de Dios está fundada en Jesús, en su palabra. Mateo 7, versículo 24. La iglesia de Dios toda está fundada en la palabra de Dios. La iglesia, usted ya estuvo con una mujer hablando de que la iglesia, hay videos, yo los tengo, que comenzó la iglesia católica en el año 312, ¿verdad o mentira? Mentiras. Tiene un video ahí, yo lo tengo, ¿verdad? Mentiras, compruébemelo. ¿En qué año se fundó la Biblia, la iglesia católica? ¿Cómo? ¿En qué año fue? ¿Qué? Se fundó la iglesia católica. En el año 33 la fundó Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y observe algo, mira, para que usted se dé cuenta de lo que a usted le engañaron. A usted le dijeron que Jesucristo se mostró a él. Mira, en el tiempo en que Jesucristo estaba, no existía el español. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, sin los españoles, sin los que haya habido, lo que está traducido a hoy en día. Explicarle que no existía el español para decir. Eso no era el tema. La pregunta primera inicial era, ¿en qué parte de la iglesia dice que cada quien puede agarrar la Biblia e interpretarla a su manera y que no se necesita estar en ninguna iglesia? Esa era la pregunta inicial y no se está respondiendo. Esa era la pregunta inicial y ya se está con el tema de la fundación de la iglesia, que esa no era la pregunta inicial. Usted no ha respondido con citas bíblicas, ni capítulos ni versículos donde diga que cada quien puede agarrar la Biblia e interpretarla y que no se necesita estar en ninguna iglesia. Usted no comprobó ni con capítulo ni con versículo y dio un brinco a otro tema. Segunda de Timoteo 3:15 no tiene ningún valor, porque nadie puede ir y estudiar y procurar de buscar la verdad de Dios. Ahora, no, si me deja hablar 5 minutitos nada más para mostrarle. No vengo, como le dije yo a ellos de antemano, no quiero entrar en discusión, en controversias, y menos en me voy para acá, me voy para allá. Yo tengo varios versículos que podría hablar de cosas duras, pero simplemente le voy a poner un ejemplo. Está bien, si usted responde a la pregunta que yo le hice, con capítulo y versículo, podríamos continuar otro tema. Responda a la pregunta. ¿Tiene capítulo, tiene versículo donde dice que no es necesaria la iglesia, que usted puede agarrar la Biblia sin pertenecer a ninguna iglesia y leerla? ¿Tiene capítulo y tiene versículo donde diga exactamente eso con pruebas en la mano? Y si usted se mete en internet y ve donde yo estudio, que estudiamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, no guardamos los mandamientos porque Jesús abolió la ley de los mandamientos en la cruz por amor a nosotros. Gálatas 3:13 nos redimió de la maldición de la ley, y Hebreos 1:11, por fe estoy en esa fe. De que usted me quiera meter en la que usted quiere, nunca va a poder. No, pero la pregunta. Por eso no quería subir de antemano, esa era mi situación. Nada más diga si sí o no tiene capítulo versículo o pasa otro tema.
No, si el versículo, ¿para qué se lo estoy diciendo? Si le estoy diciendo 2 de Timoteo 2:15, eso me basta. Juan 3:16, yo creo en Juan 3:16. Está bien. Pero eso, Mateo 10:5, cuando Jesús vino, la gente aplica los 4 evangelios para ellos cuando son para la nación de Israel. Mateo 10:5 dice Jesús en el 1, del 1 al 4, escogió a sus 12. En el 5 les dio instrucciones y les dijo, en camino de gentiles no vayáis. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Efesios 2:11, usted lo sabe, en aquel tiempo estábamos sin Dios y sin la esperanza en el mundo, no había promesa para los gentiles. Cuando habla de Mateo 28, lo sé de memoria todo eso, o sea, no creo que no sé, pero usted me está obligando a ir a un pasaje, a un versículo que usted me pone, así. Le estoy obligando a que compruebe con la Biblia lo que usted está haciendo. Porque usted no está en ninguna iglesia y está leyendo la Biblia por su cuenta. Yo necesito que usted me compruebe al mundo entero que lo que usted está haciendo es bueno para seguir su ejemplo. Compruébelo. Se lo voy a comprobar con la parábola del... No, ahí de memoria, sáquelo si quiere. La parábola de aquel hombre que plantó una viña, la acercó de vallado y se fue lejos. Dios plantó al pueblo de Israel, le dio la circuncisión y se fue lejos. Habló por medio de los profetas y mandó a sus colaboradores, ¿cierto o no?, a recoger su cosecha, y a unos mataron, mandó a otros, los mataron otra vez, los profetas. Mandó a su hijo, dijeron, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la heredad. Y dice Jesús, dice en su palabra ahí, ¿qué hará el padre de la viña? Quitará la viña a estos malvados y se la dará a otros, los gentiles, y nos levantó a un apóstol separado, Hechos 9. Saulo de Tarso, yo antes predicaba todo eso y golpeaba a la gente, por eso no quise ni siquiera entrar en Tampoco discordia estás de respondiendo a la estas cosas. pregunta inicial. No le voy a contestar esa pregunta porque yo le estoy extendiendo a lo que yo creo, y esto lo voy a poner por internet al mundo entero. Está en internet, está en Está internet. bien, o sea, está bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Ahora que si ustedes quieren decir que yo soy, o sea, yo no, estas personas que no creen en Dios, la relación que yo tengo con Dios es muy independiente de lo que cada quien crea. Yo puedo juzgar a ustedes todo lo que quieran, pero Dios, el día que me llame a cuentas, me va a juzgar a mí. Y a los que yo les predique, yo soy el responsable. La Escritura habla de que también Jesucristo, que puedes blasfemar en contra del Padre y te es perdonado. Jesús le dijo, puedes blasfemar en contra del Hijo y te es perdonado, pero hay de aquel que blasfemar en contra del Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Ahora, la gente que recibe y pregona el diezmo, yo estoy en contra de todas esas iglesias también, no creo usted, lo que usted predicó esta tarde es lo mismo que yo traí, que yo estudio. La Iglesia Católica no empezó en esa altura, porque para mí empezó en la palabra de Dios con mi padre Abraham. Hebreos 11 dice que Abraham, su fe le fue contada por justicia, y dice que tenemos por padre Abraham por medio de la fe, y tenemos madre también. ¿Quién es nuestra madre bíblica? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la madre de todos nosotros. Disculpe, sigo sin escuchar. Les muestro los dos pasajes donde tenemos padre y es Abraham. Permítame un momentito. Miren, seguimos sin escuchar la respuesta de la pregunta inicial. ¿En dónde dice en la Biblia que no necesitamos iglesia? ¿En dónde dice en la Biblia que las Sagradas Escrituras se pueden tomar e interpretar
a como nosotros queramos. Él está diciendo que la iglesia para mí, él está diciendo que la iglesia inicia para mí, y no es que inicie para mí o para ti o para él. Inicia en Mateo 16:18. Bien, respetamos al hermano, cada quien tiene derecho de exponer lo que piensa, lo que opina, no hay necesidad de faltarle el respeto, merece el respeto, es un hermano, merece que lo amemos también, pero el mundo entero ha de saber que lo que el hermano está haciendo no está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Lo hace, pero es un error y se le respeta. No pudo comprobar con la Biblia y todo el mundo lo está viendo, lo que él vive. Y entonces tiene que hablar de otras cosas para hacerle creer a la gente que sabe mucho. Y es triste, porque San Pedro ya lo había dicho, segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20, ya vamos a escuchar que San Pedro ya lo había dicho. Por no tomarlo en cuenta, él cayó en el error. ¿Qué dice San Pedro? Que no podemos hacer lo que él efectivamente está haciendo. Escúchenlo, yo sí tengo pruebas, con capítulo y versículo. Que él me crea o no me crea, eso no me toca a mí. A mí me toca, con el amor que Dios me ha puesto en mi corazón, mostrarle con capítulos y versículos para ver si él lo acepta. Si no lo acepta, yo no lo puedo obligar, pero sí con amor se lo puedo mostrar. Segunda de Pedro 1:20. Déjalo. Agustín, lo dice todas las Biblias, incluso la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esta cosa, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto está prohibido. Es lo que él está haciendo, prohibido por las Escrituras. Pero él está convencido que lo está haciendo bien, porque todo el mundo le aplaude, porque todo el mundo le dice, oh, sí, mire cómo conoce. Y resulta que nunca se ha encontrado a alguien que con amor le muestre y le diga, eso está prohibido. Ya que haga caso o no haga caso, es problema de él. Ninguna profecía de las Escrituras puede interpretarse y puede interpretarse. Repítelo para que... Entendiendo primero esto, Escuche. Agustín, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted privadamente, sin estar en la iglesia, no puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Eso se llama interpretación privada, lo que usted está haciendo. Eso está prohibido, porque para eso Dios dejó la iglesia como columna y base de la verdad, si es verdad que me estaba escuchando. Ahora, ¿qué pasa que dice San Pedro cuando una persona agarra y estudia las Escrituras por su propia cuenta? ¿Por qué prohíbe hacerlo? Segunda de Pedro 3:16. ¿Por qué lo prohíbe? Y verá que eso que Pedro prohíbe es lo que él hizo, pero lo que Pedro dice, eso va a caer. Escuche, vamos a escucharlo. Pablo, en todas sus epístolas, Dale, Luis. Dale, Luis. Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Cuando usted interpreta las Escrituras por su propia cuenta, al no dejarse guiar, al no dejarse orientar, usted las tuerce para su propio daño. Y escuche lo que sigue diciendo Pedro, escuche lo que sigue diciendo. Así que vosotros, oh amados, esto es para ustedes católicos que están viendo el ejemplo de lo que se cumple en la Biblia.
Así es que vosotros, amados, también Agustín, sabiéndolo de antemano, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuidado, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, ¿cómo llama a esa persona que estudia la Biblia por su propia cuenta y la interpreta? Inicuos, arrastrados, ¿cómo es, Luis? así que no sea que arrastrados por el error de los inicuos, De los inicuos que leen la Biblia por su propia cuenta, que la tuercen las escrituras para su propio daño, no se dejen ustedes arrastrar por estos inicuos, siga. caigáis de vuestra firmeza. Si ustedes se dejan arrastrar por gente como él, van a caer de su firmeza, de su fe, de lo que le regalaron. A lo mejor eso fue lo que le pasó a él. A lo mejor él fue católico y alguien lo arrastró y se lo llevó y lo engañó. No es culpa de él, es culpa de que no se ha formado a los católicos. A mí me duele el alma de ver, él no tiene la culpa. Él simplemente es ¿qué? ¿Cómo que se llama? No. Él no tiene la culpa. Él es... No sea que arrastrados por el error, No, lo que sí. Cuando la persona no tiene la culpa, sino otros lo llevan, él es simplemente indocto e inconstante. víctima. No. Víctima. Él solamente es víctima de aquellos que le explicaron las escrituras a su manera y él por maldad no lo hace. Mire que tiene buen corazón, mire que viene con toda la buena intención, mire que tiene respeto y todo, pero le engañaron. Es víctima. ¿Por qué le engañaron? Porque todavía los católicos no hemos despertado, porque todavía no le estamos enseñando a la gente, a los miembros de la iglesia, cuál es la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces él tiene que salir a buscar la verdad por otro lado, por su propia cuenta, porque tiene sed de la palabra de Dios y porque a lo mejor en un grupo de apostolado, hambre de la palabra de Dios, y eso le felicito. 14 años, hambre de la palabra de Dios que tengo y más que cualquiera, y soy un pecador peor que Pablo, pero soy siguiendo los pasos de Pablo. Dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, que nunca lo voy a poder imitar. Entonces, si él fuera imitador de Pablo, porque Pablo dice, imítenme a mí, Pablo dice en 1 Corintios, Pablo, a ver si lo imita, capítulo 15, versículo 8, vamos a ver si lo imita. Pablo dice, imítenme a mí, pero no en lo malo, en lo bueno, imítenme a mí. Vamos a ver Pablo, ¿qué dice Pablo? A ver si Pablo lo imitaba a él, o si después que se convirtió, o él está imitando a Pablo antes de convertirse. Vamos a ver. 1 Corintios 15, Pablo dice, imítenme a mí, porque en el capítulo 11 dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, en el capítulo 11, versículo 1, y en el capítulo 15, versículo 8, dice, ¿cuál es su conducta después de la conversión y antes? Ponga cuidado. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Él antes de convertirse, te parecía a este señor, perseguía a la iglesia de Dios. Pero después que se convierte, ya no, ya descubrió que Dios tiene una iglesia. Entonces, hay que imitar a Pablo, pero no antes de la conversión, después de la conversión. Pablo antes de la conversión, capítulo 8, antes de la conversión, versículo 1, antes de la conversión, capítulo 8, versículo 1, para que ustedes vean que él está haciendo el papel de Pablo antes de la conversión. Pero, Hechos 8:1, para que ustedes se den cuenta cómo estudiar la escritura por su propia cuenta es un error muy grande. Hechos 8:1, y verá cómo era Pablo antes. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Contra la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia. No estaba de acuerdo con la iglesia. No quería la iglesia. Estaba fuera de la iglesia. Él tampoco tiene iglesia como Pablo antes de la conversión. Después que Pablo se convierte, Pablo dice, ¿se acuerdan? Efesios 3:20, a Dios se le da la gloria en la iglesia, después de la conversión. Primera de Timoteo 3:15, la iglesia es columna y base de la verdad, después de la conversión. Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante, la iglesia es la esposa de Cristo, y Cristo da la vida por la iglesia, la ama, la cuida y la defiende. Pablo, después de la conversión, él dice que él imita a Pablo, pero antes de la conversión. Y ese es un gran problema. ¿En qué momento mencioné que fue antes de la conversión? Yo antes no creía en Dios. Y espérame. Los que me conocen, creí en haciendo estas cosas. Hoy en día, ¿en qué lugar de la Escritura me muestras que te tienes que persignar? Cuando Gálatas 3:13 dice que Jesucristo... Hermano. No, espérenme. Si quieres hablar de este tema, pues lo pasamos al tema siguiente, la cruz. ¿Cambiamos de tema? No deja hablar corrido. Es que ustedes cuando van a entender así. Anoten sus versículos. Esto yo lo voy a hacer en mi página. Él lo sabe. Ahora, es pecado, es error que yo dé dándole gracias a Dios por el cáncer que me dio. Gracias a Dios, a eso estoy hablando lo que estoy hablando, con el valor que tengo en el nombre de Jesucristo, el que por amor, se entregó en la maldita cruz. No, sí, él sin tener pecado, se hizo pecador para pagar mi deuda, la deuda de ustedes. No, espérame. No, Es que estaba dame 5 minutos. Dame 5 minutos nada más. Y me bajo. 5 minutos. Gálatas 3:13. Jesucristo. Agustín, pero vamos a guardar silencio para que exponga 5 minutos nada más. Pero vamos a guardar silencio, vamos a respetarlo para que pueda exponer. Aunque él no respetó, pero bueno, nosotros sí. Vamos a respetarle 5 minutos. Quiero que me dé solo 3 pasajes, oportunidad de 3 pasajes bíblicos. Gálatas 3:13. Jesucristo, sin tener pecado, se hizo pecado. Siéntese, padre. ¿Quiere leerlo? No. Está en una Biblia más grande, yo se lo leo si quiere. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley de los mandamientos, porque dice la Escritura que si no hubiera mandamientos no habría pecados. Sin ley no hay pecado. Le dices al niño, no muevas, no toques a el hermano, y lo toca, ya cometió pecado. Dice, no hagas esto y lo haces, cometiste pecado. Otro pasaje de la cruz, dice la Escritura que para esos que... Espérame, ahorita se lo saco de mi teléfono. No, 3 versículos bíblicos de la Biblia. Que completa. Ahora otros. Dice Jesús, si quieres venir en pos de mí, toma tu propia cruz y ven y sígueme. No dice que que tome la cruz de Jesús. ¿Cómo puedes tomar la cruz, tu propia cruz y seguir a Jesús? ¿Cuál es la forma de seguir tu propia cruz y seguir a Jesús? Yo estudio la palabra. Yo acabo de llegar la semana pasada de Guatemala, de estar allá en todas las áreas de tristeza. Métanse a mi página de internet y pueden ver ahí las fotos. Traigo ahí en la mochila que traigo los boletos.
El que no la crea. Vamos a darle No es tiempo. necesario que me crea, no pasa nada. A Jesús le dijeron demonio cuando estaba predicando. Pero en el pasaje dice que para esos que son locura, para la palabra de la cruz, para muchos es locura. Pero dice, para nosotros los que creemos en Jesús, es poder de Dios. Gálatas 3:13. Jesucristo me redimió, nos redimió a los que creen en Jesús, en la muerte, sepultura y resurrección. Él ya pagó mi deuda de maldición, sin tener pecado, limpio. Él fue el Cordero perfecto, limpio. Por amor se entregó, Ya, por amor a sí. nosotros. Y les puedo mostrar eso. Estoy dispuesto a que vengan después, sin torcer la Escritura, Ya, Agustín. y se las demuestro con la Biblia. Ya se acabaron los 5 minutos. Bueno, miren, efectivamente, la pregunta inicial jamás fue respondida. ¿Sí? Y se la pasó saltando de un tema a otro, y pues ya, ese ya rompió el reglamento de la participación. Dijimos que sí. No respondía, ya, se acababa. Bueno, entonces, queridos hermanos, vamos a darle la gracia al hermano Agustín. Agustín, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por haber compartido de esta manera. Dios le pague. Entonces, solamente voy a cerrar y continuamos con preguntas y respuestas, porque solamente hay la prueba, la muestra. Dios quiere mostrar cada día qué pasará con los católicos que no se preparen. Ahí hay un botón, una muestra. Y lo peor es que cree estar en la verdad. Católico ignorante, mañana se hará protestante. Y hay de aquellos católicos que no se quieren preparar, ese será su final. Y hay de aquellos que están en contra de la apologética y que no permite que se forme a la gente, que se prepare a la gente, ese será su final. Véanse católicos, véanse retratados en esta persona. Si ustedes no estudian, si ustedes no se preparan, allá van a caer. El diablo los va engañando y les va haciendo creer cosas que no son, y se creen muy seguros. Entonces, hay que tener misericordia con estas personas, hay que tener caridad con ellos, decirles las cosas de buena manera, respetarlos. Le felicito porque se portaron bien con él y lo respetaron, y hay que respetarlo. Es digno de compasión, digno de compasión. Y también a mí me parece bien lo que dice la hermana. Póngase de pie, vamos a orar por él, y no solo por él, sino por todos aquellos que al igual que él están muy equivocados. Padre omnipotente, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y a través de tu palabra, Señor, podemos conocer la verdad. Y estando en tu iglesia, Señor, estamos cimentados sobre columnas donde la verdad no puede ser destruida. Pues tu iglesia es columna y base de la verdad. Te pedimos por este hermano y también por todos aquellos que están falseando la palabra de Dios, y aquellos que están débiles en la fe, que están siendo confundidos. Donde quiera que se encuentre, que tu Santo Espíritu obre en cada uno de ellos según tu poder. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Ya te doy. ¿Y otro quiere hacer alguna pregunta? Puede acercarse, ahí está el micrófono.
Entonces, Pero ese no se escucha ya, me dice Benjamín. Benjamín dice que ese no se escucha ya. Dale, ¿ya lo arregló? Póngale volumen a ver. ¿Se escucha, Benjamín? No se escucha. Dos. Bueno, padre, mi pregunta es, sabemos muy poco de Melquisedec y queremos saber un poco más porque en la Biblia aparece muy poquito, un versículo quizá, y no sé, yo quisiera saber un poquito más y yo creo que muchos de mis hermanos tenemos esa inquietud. Pues Melquisedec, sabemos lo que hay, solamente 2 capítulos, más nada. El Génesis capítulo 14, 18 o al revés, y Hebreos 7, más nada, no tenemos más, por eso no podemos saber más de él. La Biblia lo presenta simplemente, lo poco que habla de él, lo habla como sacerdote del Dios Altísimo, que ofreció pan y vino, que no tenía ni principio ni fin, y que era rey de Salem, y que era figura de Cristo, quien es el rey, también es el sacerdote, que ofrece pan y vino. Y él tenía superioridad sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento, puesto que bendijo a Abraham, y de Abraham vinieron los levitas, que eran los sacerdotes. Entonces, si Melquisedec bendijo a Abraham, era superior a Abraham. Y esto significa que el sacerdocio del Nuevo Testamento es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero no hay más citas, solamente esas 2. Sí, padre, yo nomás una preguntita. No sé si ha escuchado de los libros de Luisa Picarreta, que son 36 volúmenes. A ver, no le entiendo. Los 36 volúmenes de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Yo tengo personas cercanas a mí que me han dicho que son divinos, escritos divinos. Cuando en esos grupos me he dado cuenta que no lo combinan con las Sagradas Escrituras. Y yo me confundí mucho, incluso me retiré poquito de ese tipo de cosas, porque gracias a Dios lo escuché usted y me lo tomaron a mal. Ahora usted dígame qué opina. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica no nos obliga a nosotros a creer en eso, no nos obliga. Dicen que la revelación plena, y está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 1, la revelación plena que usted y yo tenemos está en las Sagradas Escrituras, y la revelación plena es Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres con los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ya Jesucristo nos habló, nos dijo todo lo que teníamos que hacer. Juan 20:30 nos viene a decir otra vez, de otra manera, ¿para qué se escribió las Sagradas Escrituras? ¿Para qué la tenemos? Ahí tenemos nuestro fundamento, Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de Jesús, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas
te han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esto fue escrito para eso. Y ahí tenemos nosotros la revelación en la palabra de Dios. La iglesia dice, si usted quiere creer en eso, usted lo cree, pero no es obligación creer. Y ahora, si está en contra de la doctrina de la iglesia o en contra de la palabra de Dios, no hay que creerlo, sea quien lo haya dicho. No hay que creerlo, porque el Espíritu Santo nunca se va a contradecir. Simplemente lo que está revelado en la palabra de Dios, ahí está. Ahora, dentro de la iglesia hay revelaciones privadas. Esas revelaciones privadas significa que es privado. Es personal para una persona, pero no es para todos. ¿Puede ayudarle a otra persona? Puede ayudarlo. Eso puede ser visiones o revelaciones o como sea, como quiera, que quiere decir ejemplos, pero no quiere decir que tenga el mismo grado de la palabra de Dios. Y eso es un error cuando las personas quieren darle el mismo grado de la palabra de Dios o por encima de la palabra de Dios. Incluso yo conozco mucha gente que no lee la Biblia, pero que se lee esos libros, y en esos libros sí cree, pero en la palabra de Dios no cree. Y eso es un gran error. Buenas noches. Acérqueme para acá. Ajá. Bueno, mi pregunta es, sabemos que la Iglesia Católica está como basada en, bueno, he escuchado, tiene poco que escuché, que es magisterio, escritura y tradición. ¿Cuál viene siendo el magisterio? Y si estas tres cosas son bíblicas o se hicieron pues después, las hicieron después o las, no sé cómo se diga, las... Son bíblicos. Sí, son bíblicas. ¿Cómo se lo puedo explicar a un Magisterio. protestante? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 3 en adelante. Magisterio. Es cuando la autoridad de la iglesia dice esto es así, porque no está esto explícito en la Biblia. Entonces la autoridad de la iglesia, que es el magisterio, dice vamos a hacer esto y aquello. Vamos a ver. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Acerque más, Luis, porque estamos muy lejos. Otra vez, ese pedacito, el 5, ¿no? O el 6. ¿El 4? Escuche, magisterio. Hechos 16, 4. Y al pasar por las ciudades, todas las ciudades donde estaban los creyentes, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. no le entregaban la Biblia, le entregaban las ordenanzas que habían dado los apóstoles. No era bíblico, era magisterio. Lo que los apóstoles habían concluido, porque no estaba en la Biblia. Como no estaba en la Biblia, ellos tenían que dar una enseñanza. La agarraban como si fuera palabra de Dios, al punto que la repartían otra vez, el 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Eso es guardar el magisterio, para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y El magisterio confirmaba en la fe a la iglesia. aumentaban en número cada día. La iglesia tiene magisterio. Tradición. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Tradición. Tradición significa que el cristianismo no comienza conmigo,
que ya antes de yo venir, ya existía el cristianismo. Porque yo recibí del Señor Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, lo que les he enseñado, tradición. A mí me lo enseñaron, ahora yo lo enseño para que usted lo siga enseñando. Tradición. Que los protestantes no entienden lo que es la tradición cristiana y la tradición de los paganos o tradición judía. Es distinto. Pero la tradición, Pablo, todavía no existían las Sagradas Escrituras cuando Pablo escribe esto. Las Escrituras, fíjese usted, Cristo muere. Pablo cuando escribe esto, ya Cristo tenía unos 30 años de haber muerto, póngale usted, por allí. Entonces, si no estaba escrito, ¿cómo hicieron para escribirlo? Y Pablo no conoció a Cristo. ¿Cómo es que lo escribe? Por tradición. Se iba transmitiendo por tradición. El Evangelio, antes de ser Biblia, antes de ser escrito, fue hablado. Por eso Jesús dice, vaya, prediquen el Evangelio. No le dijo, vayan, repartan Biblias. Vaya, prediquen el Evangelio. Enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Eso es tradición. Tradición. Y así vivió la iglesia y así vivió la iglesia. Existe la tradición. Y la Biblia es la tercera. Esa ya los protestantes no la ponen en juicio, sino que creen que la palabra de Dios pues tiene autoridad. Entonces tenemos magisterio, tradición y escritura. Gracias. Hola padre, buenas noches. Yo quería preguntarle acerca del capítulo 6 de Génesis, que hace una división que menciona primero, dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y yo tengo duda ahí a qué se refiere la palabra. Para responderle a los hijos de Dios y los hijos de los hombres, voy a responderle con Josué capítulo 24, versículo 2 en adelante. Josué capítulo 24, versículo 2 en adelante. ¿Por qué habla de los hijos en Génesis? ¿Por qué? Préstele el micrófono ahí a Luis. ¿Por qué habla de los hijos de Dios con las mujeres, con los hijos de los hombres? y dijo Josué a todo el pueblo, Escuche, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. observe, hay un antes al otro lado del río y otro después, un antes y un después. Antes del pueblo recibir el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios en la antigua alianza, ellos vivían al otro lado del río. ¿Qué significaba al otro lado del río? Dale. Esto es Taré, padre de Abraham Abraham, ahí estamos. Padre de Abraham, diga. y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí está. Antes, Abraham y Taré servían a dioses extraños. Allá creían en los dioses, otros dioses. Los hijos de los dioses ellos tenían esa creencia de que existían muchos dioses, y los hijos de los dioses existían porque todavía su fe no estaba pura. Entonces, ¿qué pasa? Como encuentran unos gigantes, ellos dicen, ¿y esos gigantes de dónde vienen? Nosotros somos pequeñitos. Los hijos de los dioses se unieron a las mujeres, las de nosotros. Por eso en el capítulo 24, versículo 14, Josué va a decir, ellos hicieron eso, pero nosotros no. Pongan cuidado. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, Hay que quitarlo, eso hay que quitarlo. Siga. al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Siga. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos tenían muchos dioses, por eso dice los hijos de los dioses, porque tu fe no se había purificado todavía. Padre, ¿podría hacerle otra pregunta rapidita? Acerca de, a mí me han hecho muchas veces esa pregunta mismos católicos que dicen que la iglesia enseñaba antes lo del limbo y que ahorita ya lo quitaron, pero que antes sí se enseñaba. De hecho, mi abuela me ha dicho eso, que antes sí era enseñanza de la iglesia. Es que todavía seguimos con el limbo. Porque si usted, por ejemplo, usted le pregunta, ¿y para dónde va el niño cuando se muere? ¿A dónde va? Eso se llama limbo. El limbo significa no sabemos. Cuando usted dice, tal Jurano quedó en el limbo, quedó sin entender, no se sabe. Entonces, cuando la iglesia hablaba del limbo, significa no sabemos a dónde va. Buenas noches, Padre Luis. Le he seguido los pasos desde hace más o menos unos 6 años. Le he defendido de algunos vicarios de mi parroquia, porque a veces no comulgan con la cuestión de la apologética, pero en esta cuestión de la doctrina, nuestra Santa y Madre Iglesia, pues ni los ángeles lo saben todo, ni el Padre Luis lo dice todo, ¿verdad? Hay algunos temas que son tocados por otros clérigos, por otros católicos, que a veces hacen choque, ¿verdad? Pues, es normal, incluso en la familia. Ya quedó claro la cuestión de la revelación privada, que yo entiendo en esto que aunque no está del total descalificada, forma parte del patrimonio doctrinal de nuestra Santa Madre Iglesia, y esta debe ser muy apegada a los 3 fundamentos que es tradición, magisterio y divina revelación. Debe estar bien sujeta para que no se rompa esa línea. Yo siento que una gran mayoría del clero ha subestimado mucha revelación privada cuando aporta elementos muy valiosos para mejor interpretar lo que ya está conocido en la revelación privada. Respecto a por ejemplo, la escatología, que hay mucha polémica respecto a esto. Nosotros defendemos que la Iglesia Católica definitivamente, y lo creemos con una categoría como todos los otros artículos del credo, es una sola, santa y universal, ¿verdad? Y no hay otra, y no podemos prescindir de ella. De hecho, yo oro por no morir sin los divinos auxilios, y a mí no me importa si es el peor de los sacerdotes, a mí no me importa. Yo lo que quiero es que me confiesen, que me absuelvan y que me den la absolución, que me unjan, ¿verdad? Por fe en Dios. Pero hay una cuestión que está politizando ahorita la situación, de que en la revelación privada sí hay indicios de que si no es la totalidad de la iglesia la que representa la gran prostituta, sí es una parte de ¿De la iglesia? la iglesia. No, señor. Eso, según la Biblia, no está escrito eso. Bueno, no. Según Los que yo me refiero a que los que rompen con la verdad, aunque estén dentro de, quedaron cismados, quedaron fuera de, y cuentan con la categoría episcopal. De acuerdo a las revelaciones de nuestra Santísima Madre, 1846, de La Salette, Francia, que dice: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Claro, es revelación privada. San Juan Pablo II lo llamó la reina de las profecías. Roma perderá la fe, se convertirá en la sede del anticristo. Fátima, 1917,
dice, la apostasía viene de la parte más alta de la iglesia, ¿verdad? En otra de las revelaciones, que no recuerdo cuál, dice, la sinagoga de Satanás pone su lugar de trabajo, su trono, en el mismo lugar donde trabaja el vicario de mi hijo. Y esto... ¿Eso lo dice la Biblia o lo dice qué? Bueno, lo dice la revelación privada, ya reconocida por la iglesia, ¿verdad? Pero en la Sagrada Escritura tiene este apoyo, una bestia semejante al cordero, ¿verdad? Que tiene cuernos como de cordero, pero habla como serpiente, ¿verdad? Perdón, podemos atender un poquito. Es que hay mucho murmullo y ni siquiera se entiende lo que el hermano está planteando. ¿Podemos hacer un poquito de silencio, por favor? Dice, Pero vaya al grano, que es el que nace, porque es que no da mucha vuelta y no da al grano. Vaya al grano. sí, voy encajando la idea de que sí puede haber una parte del clero que rompe su unidad con la iglesia, con la tradición, con el magisterio y con la sana doctrina, y esta es la que se finca como la gran prostituta, porque dice que tiene la categoría episcopal, entonces tiene poder de hacer bajar fuego del cielo, que es un poder exclusivo del obispo, ¿sí? Mire, ahí sí está usted no es cierto, pero voy a aclarar algunas cosas. Ajá. Hoy día, y la hermana que me está escuchando, porque incluso estuvimos compartiendo ayer o antier por teléfono, hizo la misma pregunta, pero ella lo hizo de esta manera. La iglesia está siendo dividida, fraccionada, Sí. hay grupos Antagónicos. sí. ¿Qué hacemos nosotros? Si usted va al internet, encuentra muchas páginas que dice católicos, y dale contra el Papa, y dale contra el Papa, y dale contra el Papa. Incluso me mandó unos videos donde el Papa Francisco está en contra de la Virgen, el Papa Francisco está en contra de Dios, el Papa Francisco está en contra de la cruz, el Papa Francisco está en contra, el Papa Francisco es el anticristo, el Papa Francisco hereje. Me mandó varios videos. Me tomé la molestia de ver los extractos, porque son extractos. Agarran extractos como hacen los protestantes con las enseñanzas mías, y le hacen decir al Papa cosas que el Papa no ha dicho, y lo presentan como el anticristo. Muchos que se dicen católicos, que no son católicos. Entonces ella me decía, ¿qué hacemos? Si hay algunos, incluso obispos o sacerdotes, que están en contra del Papa y han presentado estos argumentos en contra del Papa, y a mí me parece que tienen razón, ¿qué hago? ¿Qué hago? O le creo, me voy con ellos y aborrezco al Papa, o me voy con el Papa y ¿qué hago con ellos? Exactamente eso tiene que suceder, y no solamente revelación privada, eso es revelación de las Sagradas Escrituras. Eso tiene que suceder. Sí. ¿Qué hacer? San Lucas capítulo 22 versículo 31 está dibujada eso, y nos dice qué tenemos que hacer. Porque católicos, el ataque del diablo guiado por los masones, Ajá. los masones son instrumentos de Satanás, está atacando la iglesia desde dentro y desde fuera. Sí. Entonces, ¿qué quieren hacer? Hacer ver a lo malo bueno, y a lo bueno malo. ¿Qué hacer los católicos? Alerta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué grupo nos vamos? Se tiene que dividir. ¿Con qué grupo nos vamos? ¿En qué grupo nos quedamos? Óiganlo. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón,
Simón, he aquí, Satanás os Aquí ha está pedido. Satanás, aquí está Satanás. Satanás es el que está haciendo el trabajo. Satanás Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás en la iglesia? Zarandeándolo como el trigo. El uno para un lado, el otro para el otro. Zarandeado como el trigo. Ya está. Por eso se llama división. Lo zarandea. Uno para allá, otro para acá. ¿No han hecho ustedes con el trigo? Como cuando hacían con el trigo. Mamá lo hacía con el café. Mamá agarraba el café, lo molía, lo tostaba, antes lo secaba, lo molía y agarraba y ponía a hacerle le echaba viento así, el café caía aquí y la buruza salía para allá, lo zarandeaba, una parte para allá y otra parte para acá. Así quiere hacer Satanás, zarandearlo como se hace con el trigo. Y escuche, ¿qué dice Jesús? Eso se tiene que cumplir. Está escrito. ¿Qué dice Jesús? Pero yo he rogado por ti. Aquí, católicos, no saben cuándo van a necesitar de esta palabra y de este consejo. Paren la oreja, porque se llegó el tiempo en que ustedes o escuchan la palabra de Dios o perecerán en la fe. El diablo lo va a destruir en la fe. Dice Jesús, cuando la iglesia sea zarandeada por el diablo, como se hace con el trigo, miren a quién pone como ficha que ustedes y yo debemos ver para seguir. ¿A quién tenemos que aferrarnos? ¿De quién tenemos que agarrarnos? ¿De quién? Yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti, Simón, que tu fe no falte. Siga. Y tú, ¿Y tú? una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién nos puede confirmar en esta época en que está la división en la iglesia, donde Satanás quiere zarandearlo? ¿Quién es la única persona garantizada, autorizada, dejada por Cristo para estos momentos que estamos viviendo? El Papa. Yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. ¿A quién tienen que ustedes hacerle caso? ¿A los curas que se rebelan contra el Papa? ¿A los obispos que se rebelan contra el Papa? ¿O deben aferrarse al Papa? Deben aferrarse al Papa. Y hay de aquel católico tonto, ignorante, que desconozca las Escrituras y le haga caso a esas páginas católicas, entre comillas, porque no pueden ser católicas si no respetan al Papa. Porque va a llegar un tiempo, y estamos en él, donde para mantener la fe, o estamos de parte del Papa y le hacemos caso al Papa y oímos al Papa, o seremos don nadie en la fe, o seremos simplemente unos protestantes más. Invito a los sacerdotes y a los obispos que me escuchan y que están en contra del Papa, que tengan cuidado, porque el diablo los está zarandeando como se hace con el trigo. Y Cristo no rogó por ti, rogó por Pedro. Y si quiere mantenerse firme en la iglesia de Cristo y en la fe de Cristo, no se separe del Papa, por muy cura, por muy obispo que sea. Porque por muy obispo que sea, va a dividir la iglesia, será un cisma. O cardenal, que es un obispo, será cisma dentro de la iglesia, y usted será instrumento de Satanás, zarandeado como se hace con el trigo. Es un gran problema. Hola, padre. Mi pregunta es acerca de la misa tradicional. La misa tradicional, en su forma tradicional. Acerca de, bueno, algunos tradicionistas dicen que es mejor respetarla, y así que
que se cumplan los ornamentos que debe de vestir el sacerdote, el mirar hacia al Cristo en vez de y dar la espalda al pueblo. ¿Qué opinas sobre eso? Lo escrito está. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica, guiada por el Papa, en un concilio Vaticano II, ya dio lo que yo opino. Yo no puedo opinar distinto a mi Madre Iglesia, al magisterio de la Iglesia. No puedo yo opinar distinto. El magisterio de la Iglesia me dice lo que yo debo creer. Y el magisterio de la Iglesia, con la autoridad que Cristo le dio a Pedro de atar y desatar, dijo que se podía celebrar la misa frente al pueblo como nosotros lo celebramos, y hay de aquellos hijos desobedientes y groseros que no quieren hacer caso. Dígalo, Luis, dígalo. Pero recientemente autorizaron la misa también de esa forma tradicional, como una especie de venia para estos obispos que insisten en eso. Pero eso no quiere decir que esté mal la misa como nosotros la celebramos. Eso quiere decir que la Iglesia, si la Iglesia lo permite, yo lo que quiero que ustedes observen algo. Si la Iglesia permite algo, nosotros tenemos que decir amén. Y si la Iglesia permite de que en algunas partes se celebre la misa de esa manera, no quiere decir que de la otra manera esté mal. Quiere decir que la Iglesia dice, no hay ningún problema, de todas maneras es misa, de todas maneras Cristo se hace presente, no hay ningún problema. Pero no está mal celebrar la misa como nosotros la celebramos, es lo que le quiero decir. Y si la Iglesia permite celebrarla de la otra manera, tampoco está mal. Ahora, lo que está ocurriendo es que muchos de esos obispos y sacerdotes, me han contado algunos hermanos que están confrontando diametralmente la enseñanza y la doctrina de la Iglesia. Entonces, vamos a decir, dentro de esa rama, aunque se le ha permitido esa forma de predicar antigua, tradicional, dentro de ellos, a lo mejor por confusión o por testarudez, están contradiciendo la doctrina, Padre. Ahí sí está el error. Ahí sí hay un error y es equivocación. Bueno, vamos a la última, pues. La última pregunta. Padre, yo le vengo a decir que yo vengo de otra religión, ¿verdad? ¿De qué religión? Tengo 10 años siendo católica. 10 años, gracias a mi esposo que oró por mí. Y yo siempre fui testiga de Jehová desde chiquita. Toda mi familia es testiga de Jehová, toda. Pero tengo 10 años siendo católica, para la gloria de Dios. Y la verdad, la Iglesia Católica es plenitud para mí. Estoy enamorada de la Iglesia Católica y le vengo a darle las gracias a usted, ¿verdad? No me pierdo sus programas. Mi familia no quiere saber nada de la Iglesia Católica. Mi mamá es testiga de Jehová, mis hermanos también, mis sobrinos, ni uno está bautizado. Oro por ellos, a veces me desanimo, ¿verdad? Porque ellos están cerrados, Padre. Entonces, yo sé que la oración rompe cadenas. Mi esposo oró por mí, hizo la novena, mi suegra, y mi papá pues es católico, pero pues un católico, ¿verdad? Está ahí en esa lucha, pero yo le vengo a decir a todos los católicos que conozcan su fe, que la amen. La Iglesia Católica para mí es un tesoro y estoy enamorada de ella. Desde mi conversión, Padre, no he dejado de rezar el rosario y le doy gracias a Dios porque me ha traído aquí. Pero me duele porque mi familia no cree. Entre más me aferro a la Iglesia Católica, ellos más se aferran a los testigos de Jehová. He hablado con mi mamá,
he estado con ella platicando, todo, pero ella no quiere nada. Me tiene un poco de miedo que traiga a mis hermanos, porque ella sabe que me estoy, no preparando porque ahora sí es imposible, pero con las enseñanzas de usted y con todo, pues ahí estoy, padre. Entonces, ¿qué me puede decir usted a mí para echarle ganas con mis hermanos? Decirle que el diablo es así. Cuando usted busca la cosa de Dios, el diablo dice, no le voy a dejar, voy a hacerle la guerra, pero eso es que ya está a punto de reventar, ya el diablo no puede más. Esa es buena señal, que ellos estén buscando más al testigo va, es buena señal. ¿Sabe por qué? Porque ya se ven que no pueden, están desesperados. Usted siga orando, sígale poniendo los videos, si no ve los videos, prepárese para que usted misma le predique, orando antes y orando después. No le pida a Dios cuándo lo va a convertir. No. Déjele ese trabajo a Dios. El trabajo suyo es prepararse y predicarle, listo. El trabajo de Dios es convertirlo. Ok, padre. Sobre todo mi hermano se parece mucho a usted. Bueno, gracias. Un fuerte aplauso para el Padre.